amigos, aquí Germán Salvatierra de la provincia de Huesca, de la ciudad de Benabarra, de la España profunda, despidiendo el año, último vídeo del año de mi canal de YouTube, y con este último vídeo me gustaría inaugurar una nueva sección que se llama temas de jams. Esos temas que vas a las jams de jazz sobre todo, y que siempre están, y que a veces no sabemos muy bien la armonía o no entendemos bien por dónde van los tiros a la hora de solear. Y más en las jams cuando te miran y te dicen, es tu momento, y tú no sabes la armonía y no sabes qué decir o qué tocar sobre esa secuencia de acordes. Entonces vamos a empezar con un tema que se llama The Chicken, muy conocido por todos, que tocaba Jaco y tocaba mucha gente. Tema de Pee Wee Ellis, compuesto a finales de la década del 60 para un disco de James Brown. Pee Wee Ellis es un saxofonista muy destacado dentro de lo que es la música soul o jazz fusión, ¿no? Más tirando al funk soul. Bueno, vamos a empezar con este tema. Este tema está en si bemol, como todo el mundo lo sabe que la base es el... ¿no? Pero yo me gustaría centrarme en lo que es la armonía de este tema y entender la vuelta. La vuelta es una vuelta de 16 compases, donde empieza en si bemol, 4 compases de si bemol, 2 compases de mi bemol, uno de re séptima, otro de sol séptima y después 4 compases de do séptima para el break y hacer 4 compases, más de si bemol, ¿sí? El break era este, ¿no? Que todos lo sabemos, que es una frase sobre si bemol pentatónico menor, que también Jaco lo tocaba así, ¿no? Que era armonizado. Ahí estaría armonizado con la frase esta, ¿vale? Entonces, la vuelta es esta, es muy fácil, si bemol, mi bemol 2 compases, re séptima, sol séptima y después caen do séptima para el break, ¿sí? Que son 4 compases y después 4 compases más de si bemol para volver a empezar. Eso tener claro la vuelta, porque si no tenemos la vuelta ni hablar de solear. Entonces, cuando nosotros tocamos si bemol, los acordes van a ser estos. Después re 7 y sol y 4 compases de do. Y el break. Bien. Como yo estoy tocando con sobre todo acordes dominantes, este tema está en si bemol séptima, no es que está en si bemol, este tipo de si bemol, ¿no? No es la escala jónica, no es que estamos en si bemol como una forma modal clásica donde tenemos el si bemol más 7 y toda su progresión, que es lo que aparece en una progresión como está en mi canal explicado, lo que es la progresión y lo que son los modos griegos, sino que esto es más tipo blues. Y cuando tú estás tocando tipo blues, por eso este tipo de temas tiene mucho que ver, les gusta mucho a la gente del jazz porque hay muchos dominantes. Y cuando hay muchos dominantes hay muchas escalas para meter dentro de la progresión, ¿sí? Entonces, si yo toco si bemol séptima, perdón, ahí, ¿no? Si bemol séptima, yo puedo tocar la primera escala que se me viene a la mente, es la escala mixolidia, ¿no? Que es esta escala. Después toco mi bemol, puedo tocar mixolidia y mi bemol. Y re mixolidio. Y sol. Sol. Para acabar en do. Y el... Perdón. Vale. Me gustaría detenerme al principio de esto, cuando tocamos si bemol séptima y mi bemol, ¿sí? Sepamos que cuando yo estoy tocando en si bemol séptima, yo puedo tocar la escala mixolidia, ¿no? La escala mixolidia de si bemol. Y cuando voy al mi bemol, en lugar de tocar el mi bemol mixolidio, puedo tocar la escala dórica de si bemol, que contiene el mi bemol mixolidio, como si fuese un 2-5. Es un truco. Un recurso, espera que estoy tomando un mate, amigos. Un recurso que es muy útil, porque yo me quedo en la misma escala, pero en lugar de mixolidia toco la escala dórica. Salud y buen año. La escala dórica, o sea, yo estoy tocando la escala mixolidia de si bemol, ¿no?
cuando voy al mi bemol toco la escala dórica. ¿Ves que ahí está metido? Es como si fuese un 2-5. Y cuando voy al mi bemol, puedo tocar el la mixolidio, el la dórico. Porque estoy tocando el re, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso es muy importante, es un recurso muy clásico que se usa de transformar mayor en menor. ¿Sí? Mayor porque es mixolidio y me quedo en la misma tónica y después lo transformo en menor porque es dórico. Pero para tocar el acorde de abajo, como si fuese el 5 del 2, que en realidad es eso. ¿Sí? Si yo estoy tocando si bemol, cuando voy a mi, este se transforma en 2-5, ¿no? Y me quedo en si bemol, pero dórico, porque contiene el acorde de abajo. Y cuando toco re, toco la dórico. ¿Sí? Y después voy a sol. Que sería mixolidio también. Y cuando caigo a do, hago lo mismo desde sol. ¿Ves? Es tocar en la quinta, que en realidad está en posición de, bueno, en posición de quinta, el modo dórico, pero que en realidad está funcionando sobre el acorde de abajo. Otra vez lo vemos. Si bemol, cuando voy a mi bemol, esto se transforma en dórico. Y cuando voy a re, esto se transforma en dórico, la dórico. Después hago sol, mixolidio, y cuando voy a do, el sol se transforma en dórico. Y después va el... ¿Sí? Es un recurso interesante para salir un poco de mixolidias por todos lados. ¿Sí? Otra cosa muy interesante de este tema, acuérdense que el acorde de re 7 y sol 7 duran un compás solamente. Entonces hay que tener la métrica en la cabeza para caer en las tónicas en la armonía, en los acordes, y que el que te esté escuchando sepa de que tú estás siguiendo los acordes. Y es la diferencia de tocar sobre cambios de acordes y tocar sobre una escala, darle caña y que los acordes rueden y tú sigues con la escala y te da igual. No es más tipo lick, que yo me quedo en un lick, sino lo que yo estoy viendo son las notas target, las notas blanco, donde yo voy a parar cuando voy cambiando los acordes. Eso es muy importante en el jazz, muy importante, en lo que es improvisación. Que bueno, la improvisación es un tema también para hablarlo después, qué es realmente improvisado y qué no. Pero bueno, yo lo llamo recursos, ¿no? Recursos para poder empezar a solear sobre esto y pasarla bien en una jam, ¿no? Otra opción, amigos, también, es que en lugar de tocar la mixolidia, olvidémonos y vayamos con la escala Lidia B7, que es el cuarto grado de la escala menor melódica. En mi canal tenéis la explicación de la escala menor melódica y los modos de la escala menor melódica y bastante información sobre esta escala. La escala Lidia B7 es como dice la palabra, es una escala lidia con la séptima menor. O sea, es una escala mixolidia con la cuarta ascendida. Entonces va a sonar así. ¿No? Desde aquí, perdón. ¿No? Y cuando voy al mi bemol, toco la escala Lidia B7 de mi bemol. Y a sol. Y a do. Esta escala le da un sonido diferente y más jazzy a lo que estás tocando. No suena tan consonante de escala mixolidia. Es la Lidia B7. Y si nos metemos en este berenjenal, de berenjenal digo, pues muy interesante, en esta movida de las escalas de la menor melódica, que es muy interesante y que es la escala básicamente que yo siempre digo que en el jazz hay que entenderla de arriba abajo y todos los modos, como los modos griegos hay que entender los modos de la escala menor melódica si quieres tocar jazz. Vamos a tocar la escala menor melódica, como es el cuarto grado, en su quinto grado. Por ejemplo, si yo estoy tocando en si bemol séptima, ¿sí? Yo voy a tocar la escala menor melódica de fa.
¿Ves que cambia el sonido? Ya no suena la típica escala consonante, ¿no? Sino que ya cambia el sonido. Es la escala menor melódica de Fa. Y cuando voy a Mi bemol, toco la escala menor melódica de Si. Y cuando voy a Re, voy a tocar la de La. Y cuando voy a Sol, voy a tocar la de Re. Y cuando voy a Do, voy a tocar la de Sol. Y al break. Ah, qué interesante es esto. O sea, yo lo que toco es el quinto grado de la escala, del acorde, la escala menor melódica. Entonces, si estoy tocando en Si bemol, voy a tocar Fa menor melódico. Cuando vaya a Mi bemol, voy a tocar Si bemol menor melódico. Y en Re voy a tocar La menor melódico. Perdón, sí, La menor melódico. Y en Sol toco Re menor melódico. Y en Do toco la escala de Sol menor melódico. ¿Sí? Y al break. ¿Ven que es diferente esto? La escala menor melódica en el quinto grado del acorde. Para eso hay que entender bien la escala menor melódica. También la podemos ver como la escala alterada, pero un semitono más abajo. Pero no los quiero liar. Porque si yo estoy tocando en la escala alterada, que está un semitono, es el séptimo grado de la escala menor melódica, estaríamos tocando de esta forma y nos metemos en el ajo y hacemos así. Si bemol, voy a tocar Mi alterado. ¿No? Y en Mi bemol voy a tocar La alterado. Y en el Re voy a tocar La bemol alterado. Pero es lo mismo, porque es el séptimo grado modal de la escala menor melódica. ¿Sí? Entonces de esta forma tenemos otro tipo de approach a la hora de tocar el famoso chicken. ¿Sí? Lo del menor melódico y lo del dórico con el cuarto grado de bajo como si fuese un 2-5. Eso es muy interesante. ¿Sí? Bueno amigos, esto es todo. Les deseo un hermoso comienzo de año. Aquí seguimos con las clases de bajo online por Zoom o por la plataforma que tengan. Tengo algunos horarios ya reservados, pero todavía quedan algunas plazas para clases de bajo online. Acuérdense que el pago se hace por PayPal, bueno, ya se lo explico porque mucha gente me lo dice. Y en esta sección me gustaría desmenuzar esto de los temas de jams, porque muchas veces vamos a una jam y tenemos que conocer algunos temas que todos conocen. Yo sin ir más lejos, hace 2 días me fui aquí a Zaragoza, a 160 kilómetros de aquí, a una jam, y tienes que ir con un armamento de temas conocidos y las armonías y en qué tonalidad está y todo eso, para poder compartir ese momento con músicos desconocidos que nunca tocaste, pero que este es el lenguaje común, ¿no? Espero que les haya servido lo del chicken y será hasta el próximo año en mi canal de YouTube. Gracias por vuestro apoyo. Sigan suscribiéndose, compartiendo el vídeo. Y nada, será hasta pronto y feliz año.